El amanecer apenas tocaba el horizonte cuando un disparo quebró el silencio. El eco viajó entre los cañones, despertando al desierto dormido. Diego Herrera sintió el ardor en su costado antes de ver la sangre. El polvo se alzó, mezclándose con su aliento corto. Ramiro Cortés, murmuró. Era mitad miedo y mitad furia. El viento olía a hierro, a pólvora y a traición. A lo lejos, un cuervo graznó, marcando el destino de un hombre que aún no sabía si viviría o moriría. Diego intentó levantarse, su mano temblando sobre la arena caliente. La luz del sol se filtraba entre las nubes, bañando el suelo con tonos rojos, como si el cielo llorara por él. En la distancia, un niño gritó, y el eco del grito se mezcló con el gemido de un caballo herido. Diego apretó los dientes y pensó, si logra sobrevivir este día, nadie volverá a traicionarlo. Pero el sol seguía subiendo, y cada rayo parecía un recordatorio de que el infierno apenas comenzaba. El silencio que siguió fue más cruel que el disparo. El viento arrastró el polvo como si quisiera borrar la prueba del crimen. Diego Herrera escuchó el retumbar de cascos lejanos. Sabía que no eran amigos. Ramiro Cortés me dejó por muerto, pensó con la voz del odio seco. Un zumbido de moscas llenó el aire, mezclado con el olor metálico de la sangre. La herida ardía, pero su orgullo dolía más. Levantó la cabeza y vio el horizonte, un mar de tierra que prometía tanto escape como condena. La sed lo castigaba, la fiebre lo nublaba. En el reflejo del sol creyó ver la sombra de Isabela Vargas acercándose. ¿Pero era ella o solo un espejismo cruel del desierto? Diego apretó el puño. Si el destino aún le debía algo, debía empezar a cobrarlo ahora. Lucía Herrera caminaba entre las sombras del amanecer, sus pies desnudos levantando polvo. El cuervo la seguía desde el aire, graznando como un aviso del cielo. Encontró el sombrero de Diego Herrera en la arena y lo sostuvo contra su pecho. «Hermano», susurró. Su voz se quebró como rama seca. En la distancia, el sol comenzaba a quemar la neblina. Ella no entendía la muerte, pero comprendía el miedo. Cada paso la acercaba al olor de la pólvora, al silencio que mata. El viento arrastró una melodía lejana, una armónica, suave y triste. Lucía la siguió, creyendo que tal vez la música la llevaría hasta él. Pero el cuervo siguió volando, marcando un destino que aún no tenía rostro. Isabela Vargas encontró el cuerpo entre las piedras. El suelo estaba manchado de sangre seca y arena. Se arrodilló, tocando el rostro de Diego Herrera con manos temblorosas. «No puede ser el final», dijo entre dientes. Su respiración era un hilo, su mirada una promesa. A lo lejos, el sol caía con dureza, dorando todo con fuego. Isabela escuchó cascos, un caballo acercándose. Ocultó a Diego tras una roca, su corazón golpeando como tambor. Sabía que Ramiro Cortés no dejaba testigos. Cerró los ojos y esperó. El sonido se detuvo. El viento de pronto dejó de soplar. Todo quedó en silencio. Y en ese silencio, ella entendió que el oeste no perdona a nadie. El sol descendía, dejando una línea roja en el horizonte. El pueblo de Santa Cruz estaba quieto, como si respirara miedo. Ramiro Cortés caminaba por la calle principal, sus espuelas sonando como campanas de muerte. Nadie habló, nadie lo miró. Entró en la cantina, pidió whisky y observó su reflejo en el vaso. «Un hombre muere, otro nace», dijo en voz baja. Pero sus ojos mostraban duda, una grieta en la piedra. Afuera, el viento arrastraba polvo y promesas rotas. En algún lugar del desierto,
Diego Herrera seguía respirando, y el oeste, cruel y eterno, esperaba el próximo disparo. El sol ardía sobre el desierto como una maldición. Diego Herrera abrió los ojos con un quejido, la herida aún supurando. Escuchó cascos acercarse, el sonido seco sobre la arena. El instinto gritó peligro antes que la mente pudiera razonar. Isabela Vargas sujetó su caballo y gritó: «¡Diego, levántate! ¡Vienen hombres armados!». Él intentó incorporarse, la vista nublada por el dolor. «Ramiro Cortés no dejará que viva», murmuró. El viento trajo consigo un silbido de balas. La arena se alzó como una ola viva. Diego y Isabela corrieron hacia las dunas, el miedo mordiendo sus pasos. A cada respiración, la vida se desangraba un poco más. El desierto rugía y el silencio del oeste parecía observarlos sin piedad. Cuando el sol cayó, el silencio volvió. Diego Herrera se apoyó contra una roca, el sudor mezclado con sangre. Isabela Vargas limpió la herida con agua tibia. «No confíes en nadie», dijo ella, su voz temblando entre miedo y fe. «Ni siquiera en mí». Diego la miró, y por un instante el ruido del mundo desapareció. En ese pequeño refugio de arena, la distancia entre ellos se volvió corta, peligrosa. Un halcón cruzó el cielo, símbolo de libertad que parecía burlarse. Diego sonrió con amargura. «La libertad cuesta demasiado». Ella respondió: «Y algunos no pueden pagarla». El silencio los envolvió de nuevo, cargado de algo más que polvo. Un secreto que ninguno quería nombrar. En el pueblo de Santa Cruz, Ramiro Cortés levantó su vaso y miró a los hombres reunidos. «El desierto no se traga a los traidores», dijo. Su voz tan fría como el metal. Tomás Rueda, el amigo de Diego Herrera, bajó la mirada. El aire olía a tabaco y miedo. «Lo encontraremos», prometió Ramiro, «vivo o muerto». Las risas murieron. Solo quedó el ruido del viento golpeando las persianas. En una mesa oscura, un hombre con cicatriz susurró algo que hizo que Ramiro frunciera el ceño. «¿Lucía Herrera?», repitió. El silencio se volvió hielo. De repente, la caza ya no era solo por venganza, era por sangre. Y el oeste sabía que cuando Ramiro decidía algo, no había retorno. Diego Herrera llegó tambaleante a la vieja misión. Allí, bajo la sombra de una cruz rota, lo esperaba el padre Miguel Santos. «La fe no detiene las balas», dijo Diego, con una sonrisa cansada. El sacerdote respondió: «No, pero a veces puede guiar el disparo correcto». La voz del padre era calma, pero sus ojos escondían historias de guerra y redención. «Ramiro Cortés fue mi feligrés», murmuró, antes de vender su alma al miedo. El aire olía a incienso y polvo antiguo. Isabela Vargas escuchó en silencio, sabiendo que la verdad dolería más que la herida. «Debes elegir, hijo», dijo el padre, «entre justicia o venganza». Y en ese instante, Diego supo que la línea entre ambas ya estaba borrosa. Esa noche, el cielo era un lienzo rojo. Diego Herrera ajustó el cinturón de su revólver mientras Isabela Vargas lo observaba desde la puerta. «Si sigues este camino no habrá retorno», advirtió ella. Diego respondió con voz firme: «Ya crucé esa línea». Padre Miguel Santos lo bendijo en silencio, su mano temblando bajo la luz. El sonido del viento arrastró el nombre de Ramiro Cortés como una amenaza antigua. Lucía Herrera dormía en la carreta, soñando con un hogar que ya no existía. Diego montó su caballo y miró hacia el horizonte, donde el desierto esperaba. En ese instante, comprendió que la paz solo se consigue cuando el alma se ensucia.
y el oeste estaba hecho para eso. El amanecer llegó con una calma engañosa. Diego Herrera y Isabela Vargas descansaban cerca de un arroyo, el agua reflejando el oro del sol. El peligro parecía distante, pero la quietud olía a trampa. Un forastero apareció montado en un caballo gris. «Soy Tomás Rueda», dijo con una sonrisa cansada. «Traigo noticias del pueblo». Diego lo miró, dudando, aunque su voz sonaba sincera. «Ramiro Cortés busca a tu hermana». El aire se tensó. Isabela desvió la mirada, sus manos temblando levemente. «Podemos confiar en él», murmuró ella. Pero su tono no era convicción. Era miedo disfrazado. Diego asintió con lentitud, y el río siguió fluyendo como si nada supiera. Sin embargo, el viento susurró entre los juncos una verdad que nadie quiso escuchar. Algo no estaba bien. La noche los envolvió en su calma incierta. El fuego crepitaba mientras las sombras bailaban sobre los rostros cansados. Diego Herrera observaba las chispas elevarse como recuerdos perdidos. Tomás Rueda habló con voz baja. «Te salvé una vez, Diego. Puedo hacerlo de nuevo». Diego sonrió, aunque algo en sus ojos buscaba una mentira escondida. «No necesito salvadores», respondió. Isabela Vargas los miró a ambos, sintiendo el filo invisible entre ellos. Tomás le ofreció agua, sus dedos rozando los de ella con un gesto que parecía casual, pero no lo era. «A veces», dijo Diego con tono sereno, «la traición comienza con una mano amable». Nadie respondió. Solo el fuego siguió hablando, y en su reflejo, el destino ya estaba escrito. En el amanecer siguiente, Tomás Rueda llevó a Diego Herrera a un cañón oculto. «Aquí encontrarás respuestas», prometió. Las paredes de piedra devolvían el eco de sus pasos, como si el pasado los observara. «Creías que Ramiro Cortés era tu enemigo», dijo Tomás. «Pero, ¿y si solo hizo lo que tú habrías hecho?» «Diego se detuvo». «Yo no vendo hermanos». Tomás sonrió con tristeza. «Todos lo hacemos, solo cambiamos el precio». Sus palabras eran cuchillos cubiertos de miel. El viento silbó entre las grietas, arrastrando una sensación de destino. Diego bajó la mirada, dudando por primera vez de su propio camino. En ese instante, comprendió que la verdad duele más cuando tiene rostro amigo. El silencio se rompió con el clic del revólver. Diego Herrera miró incrédulo a Tomás Rueda, quien apuntaba directo a su pecho. «Perdóname, hermano», dijo Tomás, su voz quebrada. «No es por odio, es por miedo». Diego dio un paso atrás, la traición cayendo sobre él como plomo caliente. Isabela Vargas gritó su nombre, pero fue demasiado tarde. El disparo retumbó entre las rocas. Diego cayó de rodillas, la arena tragando su dolor. Tomás bajó el arma, sus manos temblando. «Ramiro Cortés me tiene a mi familia», murmuró entre lágrimas. Diego lo miró, con una mezcla de furia y compasión. «Entonces ya estás muerto», susurró. La brisa llevó el eco de esas palabras y el mundo pareció detenerse. La arena se tragó el ruido, dejando solo el latido del viento. Isabela Vargas arrastró a Diego Herrera hasta la sombra de una roca. Su respiración era débil, pero sus ojos aún ardían. «Él nos vendió», dijo ella con voz rota. Diego asintió, cada palabra pesando como piedra. «Ahora sé quién mueve los hilos», murmuró. En la distancia, el estandarte de Ramiro Cortés ondeaba entre el polvo, un símbolo de poder construido sobre mentiras.
Diego apretó su puño ensangrentado. No moriré aquí. Juró. Lucía Herrera aparecería más tarde, guiada por el instinto de sangre. Pero por ahora, el desierto guardó su secreto, y el eco de la traición se mezcló con la promesa del regreso. El oeste, una vez más, se preparaba para cobrar su deuda. El desierto amaneció con un silencio que pesaba más que el plomo. Diego Herrera yacía recostado contra una roca, con la herida cubierta de polvo seco. Isabela Vargas observaba el horizonte, donde el cielo y la tierra se confundían. El aire olía a soledad y promesas rotas. Tomás Rueda no mintió del todo, murmuró Diego con voz ronca. Solo ocultó lo que no quiso recordar. El viento se llevó su suspiro, arrastrando el eco de la traición. El dolor ya no era físico, sino un hueco donde alguna vez hubo fe. Lucía Herrera apareció entre la bruma, su rostro manchado de arena y lágrimas. Te siguió el alma, dijo Isabela. Diego alzó la vista, y por primera vez en días comprendió que el silencio también podía hablar, y en sus sombras comenzó a nacer una verdad. La mente de Diego Herrera se abrió como una herida vieja. Las memorias regresaron con el sonido del viento, una mesa, un juramento, y el rostro de Ramiro Cortés riendo bajo la lluvia. Te protegeré, había dicho Ramiro una vez, extendiendo la mano con lealtad fingida. El olor a whisky, el chirrido de las puertas de la cantina, todo volvió como un eco quemante. Diego vio a Tomás Rueda entregando una bolsa de monedas, temblando. Por tu hermana, había dicho Ramiro, su voz tan suave que dolía. El presente se mezcló con el pasado y la traición tomó forma. Isabela Vargas lo observaba desde la penumbra, sabiendo que el hombre que amaba acababa de perder algo más que sangre, su fe en la humanidad. Y en esa pérdida halló claridad. El viento soplaba frío cuando Diego Herrera cruzó la puerta de la vieja misión. Padre Miguel Santos lo esperaba, su rostro marcado por el cansancio. «¿Sabes la verdad?», dijo el sacerdote. «¿Sabes quién movía las piezas?». Diego bajó la mirada, sus pasos resonando sobre el suelo de piedra. «Fue Ramiro Cortés», respondió. «Pero tú le abriste la puerta». El silencio cayó pesado. «Yo solo quise salvar vidas», murmuró el padre. «Pero cada vida salvada costó otra». El sonido de un crucifijo cayendo rompió la quietud. Diego levantó la mirada, sus ojos cargados de fuego y tristeza. «Entonces, todos somos culpables». Y en esa confesión, el alma del oeste mostró su verdadero rostro. No era la maldad, era la necesidad. En la vieja cantina, Ramiro Cortés esperaba, su figura envuelta en humo y luz de lámpara. «Te pregunté una vez si querías justicia o poder», dijo al ver entrar a Diego Herrera. «Elegiste justicia, y eso te destruyó». Diego lo observó sin parpadear. «Tú robaste lo que no podías ganar», respondió. Ramiro sonrió, calmado. «Solo tomé lo que el oeste me negó». Su voz era la de un hombre convencido de su propia pureza. «El orden necesita sangre», agregó, «y la mía no es barata». Diego apretó los puños, entendiendo que no enfrentaba a un monstruo, sino a un reflejo distorsionado de sí mismo. «Oh, no eres el diablo, Ramiro», dijo, «solo el hombre que se olvidó de rezar». La sombra entre ambos era más grande que el desierto. El amanecer llegó con un silencio casi sagrado. Diego Herrera salió de la cantina con paso lento, el polvo cubriendo sus botas. Isabela Vargas y Lucía Herrera lo esperaban junto al caballo. «¿Lo mataste?», preguntó Isabela. Diego negó con la cabeza. «No». «No me
Ya lo hizo. El aire olía a tierra mojada, como si el cielo hubiera llorado por ellos. Lucía tomó su mano y Diego miró el horizonte. Todo este tiempo busqué venganza, dijo, pero encontré algo peor, comprensión. La voz se quebró, pero en sus ojos había calma. El sol naciente iluminó el polvo y por un momento el mundo pareció limpio. Pero el oeste nunca olvida. Mientras montaban, una nueva determinación nació en su mirada. La redención no se pide, se cobra. El aire pesaba como plomo. En el centro de Santa Cruz, las calles vacías esperaban la tragedia. Diego Herrera caminó con pasos lentos, cada huella levantando polvo. El sonido de sus espuelas era un reloj de arena sonando la hora final. El viento se detuvo. Hasta los cuervos guardaron silencio. Ramiro Cortés lo esperaba frente a la cantina, la mano rozando el revólver. No hay vuelta atrás, dijo Diego, su voz rasgando el silencio. Nunca la hubo, respondió Ramiro con calma venenosa. La luz del sol caía dura, cortando sombras en sus rostros. La tensión vibraba como un tambor de guerra. Dos hombres, dos pasados, un solo destino. El oeste contuvo la respiración, y en ese instante suspendido, la historia se preparó para sangrar. El reloj del pueblo marcó el mediodía. El viento levantó una nube de polvo entre ellos. Todo esto comenzó con un juramento roto, dijo Diego Herrera, su mirada fija. Ramiro Cortés sonrió apenas. No, comenzó cuando creíste que eras mejor que yo. El silencio explotó con el sonido de dos disparos. La madera, el vidrio y el aire gritaron juntos. Diego rodó tras un barril, el corazón latiendo como tambor. «Mírame, Ramiro», gritó. «Esto no es justicia, es supervivencia». Ramiro respondió. «El oeste solo obedece a quien dispara primero». Las balas cortaron el aire, rebotando en la piedra. El pueblo entero parecía latir con ellos. Cada disparo una confesión, cada pausa una plegaria. Y aún nadie caía. Un grito rompió el rugido de las balas. Isabela Vargas corrió desde la esquina, su vestido cubierto de polvo. «¡Diego!», gritó. El sonido bastó para distraerlo un segundo. Ramiro Cortés apuntó, pero Padre Miguel Santos se interpuso, su sotana manchándose de rojo. El tiempo se detuvo. «Hijo, termina lo que empezaste», susurró el padre antes de caer. Diego se arrodilló, el arma temblando entre sus dedos. El olor a pólvora y sangre se mezcló con el llanto de Lucía Herrera, escondida tras una carreta. «No hay fe sin sacrificio», dijo Isabela, sus ojos llenos de dolor. Diego asintió, levantándose despacio. La pérdida pesaba, pero también lo liberaba. Ahora ya no peleaba por venganza, sino por algo más sagrado. Redención. El cielo se tornó gris. La tormenta del oeste llegó con furia, como si el mundo quisiera limpiar su pecado. Diego Herrera avanzó bajo la lluvia, empapado y decidido. Frente a él, Ramiro Cortés respiraba con dificultad, la pistola lista. «Acábalo», dijo Ramiro con voz ronca. Diego levantó el arma, el trueno acompañando su gesto. «Tú me enseñaste a disparar, Ramiro», murmuró, «pero nunca aprendiste a perdonar». El rayo iluminó ambos rostros. Dos disparos resonaron al mismo tiempo. El eco viajó por las montañas como una oración sin respuesta. Cuando el humo se disipó, Ramiro cayó con una sonrisa triste. Diego permaneció de pie, el arma bajando lentamente. La lluvia apagó el fuego, pero no el pasado. El amanecer volvió a Santa Cruz, pero ya nada era igual.
El agua se mezclaba con la sangre en el suelo, formando ríos del pasado. Diego Herrera caminó entre el silencio, dejando atrás cuerpos y culpas. Isabela Vargas lo alcanzó, su rostro bañado por lágrimas y lluvia. «Ganaste», dijo con voz apagada. «No», respondió Diego, «solo sobreviví». Lucía Herrera lo abrazó, pequeña entre sus brazos grandes y temblorosos. El sol subió lento, tiñendo el horizonte de oro y rojo. La ley del revólver había hablado, y su palabra era final. Diego miró hacia el desierto, donde la justicia aún cabalgaba sin dueño. Padre Miguel Santos tenía razón, murmuró. La fe no detiene las balas, pero las guía. Y el oeste, por fin, guardó silencio. El amanecer cubría a Santa Cruz con una luz pálida, como si el sol dudara en volver. El humo se disipaba entre los tejados, arrastrando el olor de la pólvora y la lluvia. Diego Herrera permanecía de pie frente a la cantina destruida, con la mirada perdida en el horizonte. El silencio era absoluto, solo roto por el goteo del agua desde los aleros. Isabela Vargas observaba los cuerpos, su respiración temblando entre pena y alivio. «Todo terminó», murmuró, pero Diego no respondió. Su sombra parecía más pesada que su cuerpo. Miró su reflejo en un charco y apenas se reconoció. El oeste le devolvía su propio rostro, marcado por la verdad y la pérdida. Supo entonces que había ganado, pero no quedaba nada por lo que celebrar. El silencio se convirtió en espejo. Diego Herrera caminó por las calles vacías, recordando las voces que el viento ya no traía. Padre Miguel Santos, Tomás Rueda, incluso Ramiro Cortés, vivían ahora solo en su mente. Todos pagamos un precio, pensó. El polvo cubría las huellas, borrando los rastros del duelo. Isabela Vargas lo siguió en silencio, sosteniendo el rosario del Padre. «La fe no detiene las balas», susurró ella, repitiendo las palabras del hombre caído. Diego cerró los ojos. Por un instante, sintió que el pueblo respiraba de nuevo. Un caballo relinchó a lo lejos. El mundo seguía moviéndose indiferente, y en esa indiferencia halló una paz extraña. La vida no espera a los que lloran, simplemente sigue su camino. En el borde del desierto, el viento trajo una voz. Diego Herrera se detuvo, creyendo por un momento escuchar a Isabela Vargas llamarlo punto a punto. Pero cuando giró, ella estaba lejos, de pie junto a Lucía Herrera, observándolo con una mezcla de ternura y temor. «No me olvides», dijo Isabela. «Su voz apenas un hilo». Diego asintió, sin palabras. Recordó sus manos, su risa, su coraje frente al fuego. El tiempo pareció detenerse, y el mundo se volvió un cuadro de polvo y sol. Entendió que el amor no se pierde en la muerte, sino en el olvido. Dio un paso hacia ella, pero el viento se llevó su nombre. Lo guardó en el pecho, junto al dolor, como quien guarda un arma que ya no quiere usar. Esa noche, Diego Herrera encendió una fogata en medio del camino. El fuego iluminó su rostro cansado, las cicatrices brillando como confesiones. Del rosario colgado en su cinturón, aún colgaba una gota de sangre seca. «Padre Miguel Santos», dijo al aire, «creo que por fin entiendo». El crujir de la leña fue la única respuesta. No buscaba justicia, continuó. Solo quería dejar de tener miedo. Una lágrima cayó, mezclándose con la tierra. El fuego crepitó más fuerte, como si el viento respondiera. El cielo, por primera vez en mucho tiempo, parecía en paz. Diego sonrió débilmente. Comprendió que la fe no era creer, sino aceptar lo que uno no puede cambiar. Y el silencio, esa noche,
Fue oración suficiente. El amanecer trajo un nuevo color al desierto, el de la calma. Diego Herrera montó su caballo con lentitud. Isabela Vargas y Lucía Herrera esperaban junto a la vieja carreta. ¿A dónde vamos?, preguntó la niña. Diego miró el horizonte, donde el sol nacía limpio. Donde no haya recuerdos, respondió, y sonrió por primera vez. Isabela lo observó con ternura. Los muertos no nos siguen, dijo, solo caminan dentro de nosotros. Diego inclinó la cabeza, aceptando esa verdad. Dio un último vistazo al pueblo que lo forjó y lo destruyó. Luego tiró de las riendas y el caballo avanzó. El viento levantó polvo dorado, cubriendo las huellas. El oeste quedaba atrás, pero su ley, la del revólver y el alma, seguiría viva en el eco del amanecer. El polvo ya no se levantaba. Santa Cruz yacía en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Diego Herrera caminaba por las calles desiertas, los recuerdos aún ardiendo en su pecho. No había gloria, solo vacío. Los cuerpos estaban enterrados, pero las heridas seguían abiertas. Isabela Vargas lo observaba desde la esquina, sus ojos cansados pero firmes. ¿Valió la pena?, pensó Diego, sin atreverse a preguntar en voz alta. Un cuervo voló sobre la desolación, su sombra pasando rápidamente sobre las ruinas. El sol, por primera vez en días, brillaba sin fuerza, como si no tuviera prisa. Todo había terminado, pero la verdad era que en ese silencio el oeste aún aguardaba su siguiente historia. El viento soplaba suave, empujando las últimas hojas secas por la calle. Diego Herrera detuvo su caballo en la entrada del pueblo, mirando hacia el horizonte. Un peso había dejado su pecho, pero algo lo seguía. Lucía Herrera se acercó, su pequeña mano tocando su brazo. «Papá, ¿por qué seguimos?», preguntó ella. Diego bajó la cabeza, la respuesta ya escrita en su alma. «Porque no podemos quedarnos aquí», murmuró. Montó su caballo con lentitud y Isabela Vargas, sin una palabra, se unió a él. El polvo de Santa Cruz quedó atrás, igual que los fantasmas. Nadie se giró, pero todos sabían que el camino adelante ya no era el mismo. El oeste seguiría su marcha, pero ellos ya no serían los mismos. Mientras avanzaban, la figura del padre Miguel Santos parecía aparecer en el horizonte, su rostro marcado por la memoria del sacrificio. Diego Herrera recordó sus palabras. «La verdad siempre duele, hijo, pero es lo que te hace vivir». Un suspiro escapó de sus labios, y el viento lo llevó. Un cuaderno de notas, dejado atrás por el sacerdote, apareció en el suelo. Diego se inclinó y lo levantó, viendo las últimas palabras escritas. «La justicia no se mata, se vive». Isabela lo observó en silencio. «¿Seguirás adelante?», preguntó ella. Diego asintió, cerrando el cuaderno. «La única forma de honrarlo es seguir viviendo». Guardó las páginas del pasado en su bolsillo y miró hacia el desierto. El oeste seguía, y él también. El sol se levantó de nuevo, iluminando un mundo que ya no era el mismo. Santa Cruz se quedó atrás, pero el desierto seguía esperando, implacable. Isabela Vargas, con Lucía Herrera a su lado, caminaba por la ruta, sus pasos ya no tan pesados. «Lo que pasó, se fue», dijo Isabela, «pero lo que viene es nuestro». Diego Herrera escuchaba sin decir palabra, sintiendo que el aire había cambiado. La memoria era un río, y el futuro una orilla sin fin. Se giró una última vez, mirando el pueblo ahora lejano. «Siempre hay algo más», pensó. El camino ya no era el oeste que conocía, pero sabía que él también había cambiado. Y, al final, esa era la única verdad que quedaba. El desierto permaneció inmóvil,
como un testigo callado de todo lo vivido. En el horizonte, las huellas de sus caballos se desvanecían lentamente. Diego Herrera, mirando al frente, sabía que nunca podría olvidar lo que sucedió. La sangre no se lava en el polvo, pensó, recordando las palabras del padre. Pero, al mismo tiempo, una paz le invadió, una quietud que solo los viejos guerreros conocen. ¿Es esto lo que quiero ser?, se preguntó. Sonrió y la respuesta vino como el viento. Es suficiente. Y así, con un último respiro, la historia terminó. El oeste siguió su curso, pero ellos habían encontrado algo más, lo que quedaba después del polvo.